Se trata de hacer promesas, de decirle al lector: sé algo que tú no sabes y te prometo que te lo contaré si pasas la página. Así es como Dan Brown define el suspense. Hoy ponemos a prueba las 3 Cs de Dan Brown para generar intriga. Buenas, contadores de historias. Dan Brown es autor de numerosos bestsellers, entre ellos El Código Da Vinci, que se ha convertido en una de las novelas más vendidas de todos los tiempos. Sus obras se han traducido a 56 idiomas y ha vendido más de 200 millones de copias impresas. En 2005 fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. La escritura de Dan Brown es un poco controvertida. Algunos expertos en literatura la consideran pobre porque, según ellos, su vocabulario es muy reducido y no domina bien el idioma. Además, le acusan de tener un estilo aburrido. En cuanto a mí, no es que importe mucho lo que yo piense, pero os lo voy a decir igualmente, la verdad es que no es tanto de mi devoción. Pero tengo que reconocer que el tío es un maestro del suspense, sino de que iba a vender tantos libros. Además, nos guste su estilo o no, la mayoría coincidimos en que sus libros son de lectura muy ágil, y eso es algo esencial para quienes queremos generar misterio y tensión emocional. Así que yo voto por hacer como los romanos y copiar de él lo que nos resulte útil. Dicho esto, hoy vamos a poner a prueba su teoría de las 3 Cs para generar suspense. Estas 3 Cs hacen referencia a las palabras inglesas contract, clock y crucible, que se podrían traducir al español como contrato, cuenta atrás y crisol. El contrato es una promesa implícita que se hace al lector sobre las incógnitas que esconde el relato. Es decir, al principio del libro le hacemos saber que le estamos ocultando información, pero le prometemos que obtendrá todas las respuestas a su debido tiempo. Dan dice que es crucial que cumplamos absolutamente todas las promesas que hagamos, tanto si son esenciales para la trama como si carecen de importancia. La cuenta atrás consiste en añadir presión temporal a la lucha de los personajes para incrementar la tensión en la trama. Esta presión se puede crear de infinitas formas diferentes. Quizás el villano ha colocado una bomba de relojería que está a punto de estallar, o igual el protagonista se ve forzado a demostrar la inocencia de su hijo antes de que lo metan en prisión. Según Dan, en realidad no importa qué sistema elijamos, sino que esta presión provoque conflictos y respuestas intensas por parte de los personajes. Por último, Dan define el crisol como una forma de presionar a nuestros personajes para obligarles a actuar en los momentos cruciales de la historia. Este crisol sería una especie de caja que constriñe a nuestros personajes impidiendo su escapatoria, por lo que no tienen más remedio que tomar una decisión. Así conseguimos que la trama avance. Estos crisoles o pruebas letales tienen que ser cada vez más difíciles de superar hasta que lleguemos al final de la historia. Momento de superar la prueba más peligrosa de todas, porque si los lectores empiezan a percibir que el viaje se hace más fácil, perderán el interés. Dan pone como ejemplo el final de Tiburón, en el que el escuálido se dirige hacia los protagonistas mientras su bote empieza a hundirse. Si su bote estuviera en perfecto estado, quizás podrían llegar con él hasta la orilla dejando el tiburón atrás, pero en su lugar se ven obligados a actuar. En resumen, para mantener la atención del lector, tenemos que formular una serie de preguntas que deberemos responder a su debido tiempo. Las más importantes hay que revelarlas lentamente a lo largo de la novela. Dan suele lanzar una nueva pregunta cada vez que resuelve la anterior, y lo hace en capítulos muy cortos. Esto crea una especie de mosaico de preguntas o de promesas sobre la resolución de dichas preguntas que se establecen a lo largo de la narración. Pero para que este sistema sea efectivo, las promesas deben estar sometidas a una cuenta atrás y a un efecto de crisol que les obligue a actuar y a superar pruebas cada vez más difíciles. Además, el lector debe sentir que todas estas pruebas están conduciendo a los personajes a un objetivo último y coherente. Y ahora que sabemos todo esto, ha llegado el momento de saber en qué consiste el ejercicio de hoy. Piensa en 3 ejemplos recientes en los que alguien ha dicho algo que te ha llamado la atención. Esto podría ser cualquier cosa, desde una conversación informal con un compañero de trabajo hasta un evento trágico que has visto en las noticias. Escribe estas 3 historias, no importa cuán cortas sean, y añade las siguientes cosas sobre cada una. El momento exacto en que te interesaste por la historia, por qué te interesó y, una vez que se despertó tu interés, qué más querías saber. Escoge una de las historias y aplícale las 3 C, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál era el contrato de la historia? ¿Qué tan lenta o rápidamente se reveló la información? ¿Alguna vez te aburriste de la historia? ¿Surgieron nuevas promesas durante la narración de la historia? ¿Qué tipo de presión de tiempo existe en el cuento?
¿Se intensificó la narración o se tambaleó? Ahora reescribe la historia de acuerdo con la anatomía de un thriller. Añade promesas, crea una presión de tiempo y refina el crisol para calentar las cosas. Bien, yo busqué en las noticias algún suceso que me sirviera como base para escribir mi relato y encontré uno que llamó mi atención. Dice así: la Policía Nacional de Vigo y los bomberos del Parque de Balaídos han entrado hoy en las instalaciones del Museo del Mar, en Alcabre, para rescatar del agua un cadáver que estaba sumergido y fondeado. Fue descubierto pasadas las 5 horas. Se hallaba cerca del muelle del Faro y fue fácil retirarlo a tierra. Al parecer estaba vestido y atado con cadenas en las manos y los pies. Se trata de un varón de 55 años cuya desaparición fue denunciada por su familia el pasado lunes. La Policía Nacional confirmó que el cadáver no tiene signos de violencia, que se trata de una persona desaparecida hace días y que todo apunta a una autolesión. Los buzos, al descender a 3 metros de profundidad en el espigón del Paro para recoger el cadáver, descubrieron que estaba anclado por las piernas con un contrapeso formado por una chaqueta a modo de bolsa rellena de trozos de plomo y candados. También estaba embridado y encadenado. En realidad el texto es más largo, pero solo os enseño los 2 primeros párrafos para no alargar la cosa innecesariamente. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo luego. Al tratarse de una noticia, el formato tampoco da lugar a un profundo análisis, pero sí he encontrado los elementos básicos necesarios para contestar a las preguntas. ¿Cuál era el contrato de la historia? Pues que encontraron un cadáver sumergido y fondeado, hecho que inmediatamente nos pica la curiosidad. Queremos saber qué le ocurrió a esta persona y se supone que tendremos la respuesta si continuamos leyendo. ¿Qué tan lenta o rápidamente se reveló la información? En este caso, la información se revela al final del primer párrafo. Es muy pronto, pero como ya sabemos, se trata de una noticia y claro, no pueden tardar demasiado en desvelar la incógnita porque si no la gente se cansaría de leer antes de averiguarlo. ¿Alguna vez te aburriste de la historia? Una vez desvelada la incógnita, perdí el interés. ¿Surgieron nuevas promesas durante la narración de la historia? No. A partir del tercer párrafo, lo único que hacen es darle vueltas al mismo hecho. ¿Qué tipo de presión de tiempo existe en el cuento? Ninguna. ¿Se intensificó la narración o se tambaleó? No. Una vez contestadas estas preguntas, procedí a reescribir el texto, como siempre ambientado en el género que me gusta, que es la fantasía épica medieval, pero añadiendo más promesas, creando una presión de tiempo y refinando el crisol para que fuera más emocionante. ¿Queréis ver el resultado? Pues ahí va mi monstrullo literario. El frescor húmedo me indujo a abrir los ojos. Al principio tenía la vista nublada debido al aturdimiento, pero los destellos rojizos que el atardecer arrancaba en el agua pronto dieron paso a una imagen estremecedora, la de mi cuerpo sumergido hasta la cintura. Me horroricé al darme cuenta de que me encontraba al otro lado de pleamar, en cola de serpiente, atada a un poste de pies y manos, y la marea subía implacable al mismo ritmo con que se ponía el sol. Si no conseguía liberarme, terminaría engullida por el mar del diablo en cuestión de minutos. Maldita vieja tarada, al demonio los dioses y sus estúpidas pruebas sagradas para reclutar sirvientes. Si conseguía salir de allí con vida, huiría bien lejos para que la anciana madre no pudiera volver a encontrarme jamás. Traté de aflojar las ligaduras sacudiendo las muñecas con movimientos crispados, pero no cedieron ni un ápice. Mientras tanto, la tierra seguía hundiéndose bajo la mirada de un sol agonizante. Cedía el postigo a las olas, que ahora lanzaban duras embestidas contra mi pecho, provocando que los ojos me escocieran al contacto con las salpicaduras saladas. Sentí que el corazón me latía a toda velocidad. El tiempo corría en mi contra. Probé a rotar las muñecas, pero tampoco funcionó. ¿Loca del demonio? Sin duda había apretado el nudo a conciencia. La marea empezó a cubrirme la barbilla. Apenas me quedaban unos segundos para liberarme, pero cuanto más lo intentaba, más parecía tensarse la soga. Cuando el agua salobre empezó a colmarme la garganta, por fin lo comprendí. No había forma humana de escapar a mi destino. Abatida, me doblegué a la voluntad de los dioses. El mar del diablo devoró mi cabeza. Sentí el frescor del agua en la cara y observé mi pelo fluctuando al compás letal de su verdor. Después, un pinchazo agudo en las sienes, penetrante como una lanza que me atravesara los sesos. Y por último, silencio. 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 Hasta que de pronto, una bola de fuego se apoderó de mi pecho, de todo mi espíritu, y me impelió a probarlo una vez más. Tiré de las cuerdas y, para mi sorpresa, en esta ocasión el nudo se deshizo como por arte de magia. Nadé a toda prisa hasta la superficie y tomé una bocanada de aire que me llenó los pulmones de esperanza. Inmediatamente tosí, y mientras expulsaba el agua asesina de mis adentros, me pregunté si de verdad estaba viva. «Eso ya no importa, tu vida ya no es tuya», me dijo madre como si hubiera oído mis pensamientos. No estaba allí, pero podía sentirla en mi conciencia, y ella podía sentirme a mí, al igual que a todas mis nuevas hermanas. «Ven a mí,
estás preparada para servir a los dioses. ¿Cuáles son los contratos de mi relato? Es decir, las diferentes incógnitas que planteo. En la primera línea ya lanzo la primera. El frescor húmedo hace que la protagonista abra los ojos. Inmediatamente piensas, ¿dónde está el personaje? ¿Qué le ocurre? A continuación sabemos que la protagonista está aturdida y que el agua le llega hasta la cintura. Es la respuesta a la primera pregunta, pero a la vez abre una nueva incógnita. ¿Por qué? ¿Por qué está sumergida? ¿Por qué está atada a un poste y no puede escapar? Esto, además de ser una respuesta, es el crisol de la historia, la situación que obliga a la protagonista a actuar. Si no hace algo para salvarse, la historia se termina, a no ser que tenga poderes mágicos o algo así, claro. Además, sabemos que la marea sube implacable y que solo tiene unos minutos para liberarse. Esta es la cuenta atrás. Por último, la protagonista menciona a la anciana madre, la persona que supuestamente la ha atado al poste como parte de una prueba sagrada. Tenemos la respuesta al porqué de toda esta situación. Es importante que el lector comprenda esto, porque todos somos curiosos por naturaleza y queremos saber el porqué de todo lo que nos suscite interés. Continuamos con la cuenta atrás. Las ligaduras no ceden, la marea sube hasta su barbilla, quedan unos segundos, pero finalmente no lo consigue y se ahoga. Sin embargo, de pronto siente que una energía se apodera de ella y logra liberarse. Como veis, al final he tenido que recurrir al elemento mágico. Ya tenemos todas las respuestas para nuestras incógnitas, pero cuando la protagonista se ha salvado, surge una nueva incógnita. Puede sentir la voz de la madre en su conciencia diciéndole que su vida ya no es suya y que está preparada para servir a los dioses. Se establece así una última pregunta: ¿qué ha ocurrido para que la anciana pase a formar parte de su conciencia? ¿Y qué implica esta misión de servir a los dioses? Y hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os haya gustado mi monstruillo literario. ¿Qué nota le doy a esta receta literaria? Pues un 7. Como ya sabéis, os dejo la ficha con un resumen de la receta en el apartado recursos de mi web www.raquelhuete.com. Solo tenéis que suscribiros y podréis acceder a todas las fichas y otros recursos para escritores siempre que queráis. Explicadme en los comentarios qué os ha parecido la receta. Publicaré mi relato en la cuenta de Instagram y de Facebook con el hashtag monstruilloliterario3 para que lo podáis leer cuando os apetezca. Me encantaría leer los vuestros, así que espero que también los colguéis con el mismo hashtag para poder comentarlos todos juntos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal y haced clic en la campanita para que os avisen del próximo. Hasta pronto, contadores de historias.